Mi hermano Jason y yo nos mudamos a Colorado hace varios años. Ambos queríamos vivir en las montañas, pero ninguno de los dos podía permitírnoslo por nuestra cuenta, así que dividimos el alquiler de una casa adosada en los suburbios justo en las afueras de Denver. Esto funcionó perfectamente. Debido a que estábamos a solo 10 a 15 minutos de una enorme línea de montañas, una cosa que mencionaré sobre estos senderos para caminatas y campamentos cercanos es que están bastante llenos. Son tan accesibles para todos los que están alrededor y para los turistas que casi en cualquier momento del año es difícil encontrar soledad. Debido a esto, mi hermano y yo decidimos planear un viaje de mochilero de 3 días que nos alejaría de la multitud de personas y, con suerte, nos daría algo de paz y tranquilidad. Confié en él para la ruta de nuestro viaje y un par de semanas más tarde, condujimos hasta el comienzo del sendero. Solo había otro automóvil estacionado allí cuando llegamos. Era un SUV de aspecto viejo cubierto de polvo que parecía haber pasado por un camino difícil, ya que probablemente solo había otra persona caminando por esta ruta. Entramos con una actitud positiva. El primer día de mochilero fue una caminata de 8 millas. La mayor parte del terreno era plano hasta que llegamos a las últimas 2 millas, donde comenzamos a subir por la ladera de una montaña. Fue bastante agotador, pero Jason prometió que el campamento valdría la pena, y resultó que no estaba mintiendo en absoluto. A unos 3/4 de la montaña, había una pequeña zona plana justo al lado del acantilado con una vista de todo el valle. Era impresionante, especialmente con el sol empezando a ponerse. Después de contemplar la vista, comenzamos a armar nuestras tiendas y luego juntamos algunos palos y piedras para hacer un pozo de fuego. Una vez que se encendió el fuego, nos sentamos y simplemente hablamos. Ni siquiera tengo idea de cuánto tiempo estuvimos hablando, al menos 2 horas o algo así, cuando ambos escuchamos algo en el sendero. Instantáneamente nos quedamos en silencio, escuchando mientras los pasos comenzaban a subir por el sendero hacia nuestro campamento. Un minuto después, un hombre salió de la oscuridad y se dirigió a la luz proveniente de nuestro fuego. No llevaba una linterna frontal que todo excursionista y campista sabe que es imprescindible cuando existe incluso la posibilidad de estar en la oscuridad mientras camina. Creo que tanto Jason como yo sabíamos que algo andaba mal. Tenía una sonrisa en su rostro mientras se acercaba a la fogata. «Oye, ¿necesitas algo?», Jason preguntó, poniéndose de pie. El hombre miró a Jason y luego a mí, manteniendo su sonrisa mientras comenzaba a explicarse. Dijo que era un guardaparque y que había estado siguiendo nuestro rastro por un tiempo. Dijo que esta sección había sido cerrada durante la temporada y que no podíamos estar aquí. Sin embargo, algo estaba realmente mal porque sabíamos que este parque estaba abierto e incluso habíamos obtenido permisos del estado el día antes de acampar allí. También sabíamos que los guardaparques no estarían aquí en medio de un sendero de montaña por la noche. Pero si él no era quien decía ser, ¿qué estaba haciendo aquí? Me di cuenta de que la mente de Jason también estaba acelerada cuando ambos miramos al hombre y comenzamos a hacer preguntas, pero nos interrumpió rápidamente. «Ambos deben irse conmigo ahora mismo, empacar y seguirme. Los guiaré de regreso al comienzo del sendero». Nos quedamos allí en silencio por un momento, asimilando lo que acaba de decir y dándonos cuenta de que había algo muy mal aquí. El hombre todavía se quedó junto al fuego con la misma sonrisa en su rostro. «No, nos quedaremos aquí», Jason dijo. El hombre lo miró de nuevo y luego a mí, manteniendo esa misma sonrisa espeluznante, mientras se daba la vuelta y se alejaba. Aterrorizados, ni siquiera hablamos durante unos minutos, solo escuchamos para asegurarnos de que no volviera. Luego cogimos más palos secos y reavivamos el fuego. Ninguno de los dos durmió. Nos quedamos despiertos toda la noche. A veces escuchábamos lo que pensábamos que eran pasos otra vez,
pero sin ver al hombre. Una vez que salió el sol, empacamos y nos fuimos, acortando nuestro viaje y regresando a nuestro auto. Cuando regresamos, ese mismo SUV polvoriento estaba allí, lo que nos hizo preguntarnos a ambos si ese excursionista se había topado con el mismo hombre. En cuanto a nosotros y lo que les pasó, notificamos a la policía, pero al final no descubrimos nada. No había duda de que el hombre estaba mintiendo acerca de ser un guardaparque, pero el hecho de que intentó llevarnos al bosque en medio de la noche significa que probablemente estaba intentando algo horrible. ¿Qué fue eso? No lo sabemos, pero parece que el otro excursionista pudo haber tenido la mala suerte de descubrirlo. Yo solía ir a acampar todo el tiempo con algunos de mis amigos de la universidad, pero una vez que nos graduamos, ya no podía encontrar tiempo. Los horarios de todos eran diferentes, así que terminé saliendo solo. Había un lugar para acampar al que solíamos ir mucho, así que fui a lo seguro y fui a ese mismo lugar. Estaba un poco lejos y no era el más fácil de llegar, pero es por eso que me gustaba. Nadie estaría allí porque había muchas opciones más fáciles cerca para acampar. Al conocer la ruta, llegué allí sin problemas y preparé todas mis cosas. Poco después apareció un hombre. Se parecía a cualquier otro excursionista, pero solo tenía una mochila pequeña, así que definitivamente no tenía tienda ni equipo para acampar. Lo único que me hizo preguntarme por qué estaba aquí fue que este no era un lugar muy pintoresco ni nada parecido. Era un buen lugar para acampar porque era un área abierta con árboles alrededor, pero si no estás acampando, entonces no habría razón para caminar hasta aquí. No pensé mucho en eso en ese momento porque el hombre parecía bastante normal, tal vez solo quería un espacio tranquilo para relajarse un poco. Me quedé en mi tienda y el hombre se quedó al otro lado del campamento. Alrededor de las 6, me alejé de mi tienda para cocinar mi comida y fue alrededor de esta hora que vi al hombre finalmente irse. Pensé que era un poco tarde para caminar de regreso porque iba a estar completamente oscuro en menos de una hora y la caminata probablemente duraría 3 horas. Aparte de eso, simplemente estaba feliz de estar solo. Herví un poco de agua con mi mini estufa e hice una de mis comidas liofilizadas. Luego volví cerca de mi tienda y me senté. El sol ya casi se había puesto, así que saqué una pequeña linterna y la colgué en el costado de la tienda mientras me quedaba afuera y contemplaba la atmósfera. De repente, me di cuenta de que estaba solo ahí afuera y que normalmente era entonces cuando todos nos reuníamos y hablábamos junto a una fogata. Pero solo no tenía nada que hacer. Después de un rato, apagué la linterna y entré a mi tienda. Me acosté y me preparé para pasar la noche. En algún momento, en medio de la noche, me desperté con el sonido de pasos cerca. Cuando abrí los ojos, era totalmente oscuro y no tenía idea de cuánto tiempo había estado dormido. Pero los pasos se acercaron cada vez más hasta que se detuvieron en el otro extremo del campamento. Después de unos segundos, busqué mi linterna y la encendí. Luego abrí la cremallera de la tienda y miré. A unos 20 pies de mi tienda, estaba la forma de un hombre parado justo al lado de donde había visto al chico antes. Y por lo que puedo entender, probablemente era la misma persona. Simplemente estaban parados allí sin hacer nada. Estaba lo suficientemente entrada la noche como para que esto fuera inmediatamente perturbador, no importa el contexto. Después de encender mi linterna, definitivamente me vio. «Oye, ¿estás bien?», lo llamé. Esperé un par de segundos, pero no mostró ninguna señal de reconocerme. Ni siquiera podía decir en qué dirección estaba mirando, pero él estaba de espaldas a mí o directamente hacia mí, y ni siquiera sé en qué dirección era más perturbador. Saqué mi navaja de mi mochila y luego hice lo único que podía hacer, que era quedarme sentado allí y esperar.
Pasaron 15 minutos incómodos de mi vida mientras miraba a este hombre parado allí, y apenas se movía antes de que de repente se diera la vuelta y se alejara en la misma dirección en la que había ido antes. Pude ver por la forma en que se movía su figura cuando se giró que había estado frente a mí, así que todo el tiempo que estuvo allí solo me estaba mirando. Sentí escalofríos recorrerme mientras los pasos del hombre se hacían más y más silenciosos y se desvanecían en la distancia. No sabía qué más hacer aparte de quedarme despierto en caso de que él regresara y, hasta donde yo sé, nunca lo hizo. Me fui por la mañana y regresé sano y salvo, pero desde entonces no he salido a acampar. No sé qué estaba haciendo ese hombre, pero no hay ningún mundo en el que eso no sea extremadamente perturbador. Tal vez lo asusté al despertarme y observarlo para asegurarme de que no hiciera nada, pero eso me aterroriza pensar en qué hubiera pasado si no me hubiera despertado esa noche. Estaba acampando en el campo cerca de donde viví. No soy un gran excursionista, así que nunca tomo senderos de más de 1 o 2 millas. Este estaba a poco más de 1 milla desde el campamento hasta el comienzo del sendero donde estaba estacionado mi auto. Había estado pasando el fin de semana allí, acampando junto al lago, y estaba planeando quedarme otras 2 noches. El tercer día, pasé la mañana caminando de regreso a mi camioneta y agarrando mi caña de pescar y algo de comida y luego caminando de regreso al campamento. Pensé en probar suerte en la pesca mientras tuve el tiempo. Cuando regresé al campamento, había otra tienda de campaña instalada. Estaba más abajo, en el borde del lago, y no vi a nadie al principio. No me importó, pero luego se me ocurrió que no había visto a nadie en el único sendero que conduce a esta parte del lago, pero nuevamente podría haber algún otro camino que simplemente no conocía. En cualquier caso, preparé mi caña y comencé a pescar. Cada 20 minutos miré la tienda de campaña al lado del lago, pero en ningún momento durante las 3 horas que estuve allí vi a nadie. Una vez que el sol comenzaba a ponerse, empaqué mi caña y regresé a mi tienda. Comí y busqué algunos palos para la fogata, luego esperé a que se oscureciera un poco antes de encenderla. Tan pronto como lo hice, vi la sombra de alguien moverse en el bosque delante de mí. Estaban lo suficientemente lejos como para que la luz no los alcanzara, así que después de ese vistazo rápido, todo lo que pude ver fue oscuridad total. Supuse que era la persona con la tienda de campaña junto al lago, probablemente recogiendo palos para hacer fuego. Fue extraño que justo cuando encendí mi fogata estuvieran justo afuera de mi campamento, pero decidí no pensarlo demasiado. Me recosté en mi silla y me relajé mirando el fuego, el cielo y el lago. Era tan relajante que casi quería quedarme dormido en la silla, pero solo media hora después miré más allá del fuego y vi varias figuras que venían del bosque. Una vez que estuvieron más cerca, conté 4 hombres que venían directamente a mi campamento. Pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero traté de reprimir cualquier sentimiento de nerviosismo y esperaba que fuera solo un grupo de campamento cercano que necesitaba ayuda o algo así. Cuando salieron a la luz, pude ver que todos tenían entre 30 y 40 años y tenían caras serias. Una vez que estaban a solo unos metros de mí y todavía caminaban, me levanté de mi silla y nerviosamente comencé a preguntar qué necesitaban. Ninguno de ellos respondió, solo siguió caminando hacia mí. 2 de ellos fueron detrás de mí, saliendo directamente de mi tienda, mientras los otros 2 me empujaban a un lado. No había duda de lo que estaba pasando ahora, pero sabía que luchar solo empeoraría las cosas. Los 2 hombres comenzaron a buscar entre mis cosas mientras los otros 2 continuaban empujándome más lejos. Intenté decir todo lo que pude,
pero los hombres tenían un vacío en sus ojos que demostraba que no les importaba en absoluto. Me estaba diciendo a mí mismo en mi cabeza que simplemente mantén la calma y déjales tomar lo que quieran. Pero los dos hombres seguían empujándome y arrastrándome cada vez más lejos del campamento y lejos de la luz. Después de un minuto, apenas podía ver hacia dónde íbamos y no podía escuchar nada más que nuestros pasos en el bosque silencioso. Luego nos detuvimos. Me giré y los enfrenté, y mientras estábamos parados en la oscuridad entre los árboles, todos mis miedos me golpearon de inmediato. Uno de ellos alcanzó algo y al instante salí corriendo. Todo lo que pude escuchar fueron mis pasos golpeando contra las hojas y el pasto a medida que me alejaba. Todavía tenía un sentido general de dirección, así que traté de regresar al sendero. Cuando lo hice, salí directamente de mi camioneta y, por lo que pude ver, nadie me siguió. Denuncié el caso a la policía, pero al final me robaron casi todas mis cosas y no quedó ningún rastro para ayudar a descubrir quiénes eran. ¿Para qué me estaban arrastrando al bosque? Probablemente sea obvio, así que creo que tuve mucha suerte de haberlo logrado.